Mm. Hola, buenas. Tanto tiempo. Bueno, el día de hoy no haré nada con respecto a mi pega acá en la oficina, porque están todos los buenos planeando el gran golpe y yo me rajé hoy día, así que... su buen descanso. Pero bueno, ¿cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén bien. Yo por lo menos me encuentro bien, más feliz, con mi corazón un poco confundido y mi cerebro bastante atrofiado. Pero bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, el video de esta ocasión es particular y bueno, no sé si llamarlo polémica, pero sí es algo que me llama mucho la atención y es un tema con la animación para adultos. Y lo digo principalmente por todo lo que estoy presentando. Estas imágenes en particular, es que hay risas, y yo por supuesto que me dan risa verlas. Que son chistosos los memes, evidentemente. Pero, ¿cómo se llama esto? Me genera un problemita un poco particular. Porque, a ver, siendo sinceros, yo no encuentro que sea tonto hablar de un tema serio si la idea viene de un meme en general. Porque muchas veces de la idea del meme se generan ciertos debates, ciertos conflictos. Y el que me diga que no es porque nunca se ha metido un comentario de Twitter. A ver cuánta toxicidad hay ahí, pero bueno. Volviendo al tema, me parece peculiar todo este fenómeno en torno a la animación para adultos. Y de hecho este video nace, originalmente iba a nacer sobre la película Fixed o Despelote en español, por lo controvertida que fue, y la película se estrenó hace como un mes, 2 meses más o menos, pero no se pudo por temas personales, así que bueno, no creo que ya valga la pena hacer un video de mi opinión sobre Fixed, pero bueno, si este video le va bien, me mola lo hago, si no, no. Pero como a mí me gusta en general hablar harto, decidí hacer este video, así que iniciémonos. Bien, lo primero que voy a plantear es probablemente la pregunta más hueona posible dentro de la historia de la animación, y con una respuesta también hueona, pero sobre todo extremista para responder. ¿Es la animación un género? Respuesta correcta, no, evidentemente no. ¿Y por qué no? Si todas las animaciones se parecen entre sí. No, porque si ese fuese el caso, entonces el hentai como tal no existiría, po weón. Ya, pero el weón argumento culiado de mierda, degenerado, po weón. Ah, claro, verdad, po weón, que el tipo de situaciones que pasan en esa animación japonesa erótica más 18, weón, pasan en un montón de otros shows, po weón. Puta, no sé, weón. Pero de todos los años que he visto animación hay cosas que no recuerdo haber visto ni un puto segundo, weón. Como por ejemplo, en mi infancia, jamás vi a los mecanimales teniendo una orgía entre sí, po weón. O en mi adolescencia jamás vi a Rigby recibir un puto DVD donde Aileen estaba siendo afilada por Musculoso y Mordecai, weón. Ni en mi adultez recuerdo haber visto un capítulo de South Park donde Stan y Sharon mantienen relaciones de coito, aun si Randy está en la propia casa, po weón. Ya, pero dejando de lado ese lado ordinario de la animación, todos los demás genéricos y cliché, po. Siempre son las mismas historias, mismos personajes, y eso lo hace fome y repetitivo, po weón. Claro, pues sí, porque usar un recurso que ya funciona automáticamente lo hace cliché y por ende malo, pues. No es como por ejemplo el concepto de tres personajes siendo muy cercanos entre sí sea algo súper original, pues. Ni que no haga referencia a un concepto como lo puede ser de los tres mosqueteros. No, pues. Sí, es mera casualidad que la Era de Hielo y Shrek 2 tengan su trío de personajes icónicos bien parecidos, pues. Sí, es simple casualidad nomás, pues. Sí. Shrek y Manny siendo weones gruñones que de repente cambian por amor, weón. Burro y Sid que de repente fueron salvados por este personaje gruñón y se devolvieron una lapa para después ser el mejor amigo del protagonista. Sí, mera casualidad. No es súper casualidad, weón, que de repente un felino que intenta de asesinar al protagonista, weón, se vuelve su mejor amigo. Sí, pues Gato con Botas y Diego son súper ideas originales, pues no es como que una haya inspirado a la otra, en ese aspecto que la Era de Hielo haya inspirado a Shrek 2 en el trío de personajes, pues. Súper casual, no es como que ya se hubiese funcionado antes. Ya, pero siguen siendo situaciones irreales y jamás tomadas de la vida real, pues.
Ah, claro, po, ¿verdad? Que jamás en la historia de la animación se llevaron a cabo críticas o burlas bajo contexto histórico, ¿verdad? Po? Como si Der Führer, Face o Dictatos jamás nacieron como burla y crítica hacia la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, po, weón. No, pues jamás, po. De hecho, los 11 baneados de Warner Bros. Están baneados por feos y no porque en la época donde se produjeron el racismo a la gente afrodescendiente era enorme, po, weón. Y más encima sus burlas no son cortitas, po, weón, no son chiquititas, son la burla, po, weón. Y por último, ¿verdad que DreamWorks no se calentó a la cabeza sin incluir las Torres Gemelas al inicio de Madagascar 2 evidentemente ya sabemos lo que pasó ese día, po, y lo que pasó después como promulgación de ley para las futuras películas que se inventasen antes de aquel día, po. No, pues sí, verdad. DreamWorks dijo, no vamos a poner las torres de esas gemelas porque no. Claro, no, pues. Ya, pero la animación siempre está basada en ideas tontas y jamás ha sido en obras de ficción. Claro, pues, bueno, ¿verdad que jamás en la historia en general han ocurrido animaciones basadas en obras que no son animadas? Po? ¿Verdad que jamás se hicieron series, por ejemplo, como La Máscara, que fue fuertemente inspirada en la película y en los cómics, po, bueno? O jamás se hizo una serie de Beetlejuice basada en la película, po, bueno? ¿Verdad que solo han existido los Batman de las películas y los cómics? Bueno, no es como que no hayan ocurrido varias series del personaje como tal, po, bueno, de este icónico y reciclado héroe, po, bueno. O lo mismo con Spider-Man, po. No es como que jamás se haya explotado este héroe, tanto en la animación sea para Peter Parker o no. Ya, pero... Déjame terminar, culiao, porque de verdad que solo se han atrevido ya a la animación obras que solo son gringas, pues. Verdad que el actual consumo de historias basadas en mangas no ha crecido para nada, pues. Ni mucho menos algo como Kimetsu no Yaiba, que por ejemplo ya lleva 600 palos de dólares, más o menos, hechos en el cine, pues. No, pues verdad, pues. Que el fenómeno de la animación es súper común e irrelevante para cosas como el manga, pues. ¿Verdad que la gente no se enojó con las ideas originales de la adaptación de Promised Neverland por evidentes razones? Ni porque, por ejemplo, con Berserk, que no se enojaron porque la animación no le hacía justicia al dibujo del manga, pues no, pues sí. Con The Promised Neverland se enojaron porque la idea era fea y porque sí. Y con Guts, con el color de piel, se enojaron por lo de Berserk. Sí, pues totalmente. Ya, pero... ¿Verdad, po? ¿Verdad que jamás han existido los cuentos de donde salieron algunos cortos para Disney? O mejor aún, el buen porcentaje de catálogos de princesas de dicha marca. No, pues jamás salieron de cuentos, po, ni siquiera infantiles o cuentos un poco más para adultos. ¿Verdad que las novelas también son aburridas, que jamás se han adaptado a la animación? Po, como si Dragon Ball, por lo menos la serie original, hasta el primer torneo, no fuera un símil a la novela del viaje al oeste, po, bueno. O mejor, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor pasaba a la mano de otro país? ¿Y por qué no hablamos mejor de Nisa? Que para nada está inspirada en la historia de la investidura de los dioses. Bueno, pero la animación jamás ha tomado personajes reales para adaptar, po. ¿Cómo que no, saco wea? Seguro Pocahontas no existió ni fue un invento para la película, weón. O no sé si alguna vez viste Baki, weón, con Jung Guevara y Mohamed Ali Jr. No, para nada. Jung Guevara no está nada inspirado en el Che Guevara, weón. Ni Mohamed Ali Jr., weón, no está para nada inspirado en el estilo de pelea de Mohamed Ali, weón. Bueno, aunque aparece el papá, aunque aparece el original en Baki, para nada el Junior pelea igual que el papá, weón. No. Además que esa weá de que, por ejemplo, hubo un tiempo en que cierto actor sueco, que no pienso pronunciar, no inspiró un montón de personajes en el mundo del manga y por ende sus adaptaciones del anime, nunca ocurrió, pues bueno, ¿no? Si, que Griffith, que Oscar y que Howl sean parecidos es mera coincidencia, pues bueno, no hay una razón detrás, pues bueno. Ya, pero la animación no genera competencia entre sí, pues bueno. Solo se limita a arrojar proyectos poco originales. Ah, sí, pues, sí, como si nunca hubiese existido el concepto del rip-off. ¿Verdad que las tortugas ninja, weón, jamás lo tuvieron, pues, weón? No es como que hubiesen, no sé cuántas hubieron, como más de 12 probablemente, animaciones parecidas que intentaban destronar las tortugas ninja, weón. O sea, es que mejor ni siquiera las llevemos con ese ejemplo. Vamos a llevarlo con un ejemplo tan icónico que pocos se atrevieron a intentar de sobrepasarlo. Y muchos quedaron en el olvido, como los pueden ser los rip-offs de Pokémon, weón, en la serie. Al menos la animación no se mete con historias mitológicas de leyenda.
Claro, como si no existiesen las adaptaciones de la Biblia, weón. De hecho, la adaptación más seria que he visto de la Biblia no es El Príncipe de Egipto, pues, weón. O la más parodia que puede existir, que es la del Arca, weón. No, pues, que esa weá del Génesis, el Diluvio y el Éxodo. No, pues, no existe, pues, weón, no existe. Como que tampoco se hubiesen llevado, por ejemplo, historias de mitologías antes del cristianismo, po, ¿no? O sea, Hércules de Disney jamás pasó, po, bueno, ¿sí? Los 12 rasgos de Hércules son el mito nomás, po. No es como que existiese esta adaptación, weón. Es más, hay que, vámonos al punto más cuático de este aspecto. No es como si jamás se hubiese planteado una historia de animación de la vida antes que el ser humano, po. No, pues los dinosaurios jamás existieron, po, bueno, es un mito. El diablo los puso fósiles, po, weón. No es como que, por ejemplo, la película de dinosaurios no existiese, weón. O la película de Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado y sus miles de secuelas no existiesen, po, weón. Ya, pero los chavos animados no enseñan valores ni conocimiento. Valores, mira, el término de valor puede ser relativo de lo que tú veas y lo que tú interpretes como valor. Pero de que los hay, los hay. Pero en cuanto al conocimiento, déjame decirte algo, weón. Como que si jamás a alguien en la historia de la humanidad se le hubiese ocurrido hacer una historia animada educativa, weón. Por supuesto, no es como si una cierta empresa francesa no se le hubiese ocurrido hacer que aprendiese sobre el cuerpo humano con Érase una vez el cuerpo humano, weón. O como que cierto manga japonés que después fue animado a anime no te enseñase sobre el cuerpo humano como lo fue Blood Cells, weón. Bueno, pero al menos no existen animaciones basadas en videojuegos y... Ah, claro, pues, weón. Si de verdad que antes que Sonic saliera como película jamás se hicieron proyectos relacionados al erizo, pues, weón. De hecho, uno de mis memes favoritos es el Approve de Knuckles, weón. ¿Verdad que se nació en Source Filmmaker y no en su serie, weón? ¿Verdad que tampoco se hizo una película de Super Mario ni tiene una serie de por allí vieja de Mario Bros, pues, weón? ¿Verdad que jamás salió un show relacionado a un juego que verdaderamente parece un show animado como lo fue Cuphead, pues, weón? Ni siquiera el modo más grande en la historia de los videojuegos, que es el LoL, weón, ha tenido su serie. No, Arkane jamás fue una idea del LoL, weón. De hecho, el juego más vendido de la historia, que es Minecraft, solo ha tenido su película, weón. Jamás tuvo su serie, weón. Ya, pero la animación siempre es conflictiva y cómoda, pues, weón. Mira, dejando de lado el conflicto, que es evidente que a las cosas a la gente le molesta, po, evidentemente, eso tiene que existir. Pero dejando de lado cosas, o recursos mejor dicho, como el uso de sustancias, lo visceral, lo progresista, es evidente que la animación también tiene que tener conflictos que vayan a molestar a la gente, po, weón. Así que, ¿por qué no mejor llevamos de evidencia el más sano de los conflictos, weón? Y es la representación del diablo. ¿Cuántas veces nos ha representado a esta figura, sea como Lucifer o demoníaca, en la historia de la animación, weón? No es como que de repente uno de los proyectos animados para adultos, entre comillas, más polémico en el último tiempo, que es Hazbin Hotel y Hello Bad Boss, no tenga demonios, weón. No, mera coincidencia, pues, weón. O sea, ¿y qué mejor? Dejando de lado ese tipo de situación de representaciones, ¿por qué no nos vamos a la burla misma de eventos de la sociedad, pues, weón? A la misma crítica, weón. Gumball para nada ha criticado a la sociedad en muchos aspectos, weón. De hecho, la burla hacia otros programas animados no existe, hacia otros programas en general no existe en la animación, pues, weón. ¿Verdad que Drama Total jamás se atrevió a burlarse del concepto de los reality shows, pues, weón? O, ¿sabéis qué más? Llevamos a la cúspide de la irreverencia, weón. ¿Cómo olvidar cuando Matt, por ejemplo, se burló de todo un catálogo de situaciones, weón? O Robot Chicken ha hecho lo mismo, weón. Burlarse de un catálogo de animaciones. O de situaciones, mejor dicho. Bueno, ya me convenciste de que la animación no es un género uniforme, sino que es un montón de procesos por hacerse. Pero me queda una duda, weón. ¿Por qué entonces la animación para adultos que no es erótica suele ser tan parecida en sus recursos? Y esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es no sé. No sabría decir por qué la animación para adultos decidiese utilizar ciertos recursos que la hagan parecerse tan igual entre sí y no hacerse diferenciar y no hacerse notar. Pues una de las posibles respuestas es que actualmente vivimos en un mundo donde todo se cuestiona, donde todo puede ponerse en duda, pero realmente llegará a un punto en el que uno tiene que decir, ¿hace sentido quejarse de esto? Para mí, uno de esos respuestas a esa pregunta recae en, uno sabe que, por ejemplo, la animación para adultos
automáticamente a la cabeza debería aparecer el famoso símbolo de más 18. Pero la realidad es que, por ejemplo, buscando para este video, me encontré que para varias series que se denominan como animación para adultos, se les considera en el rango más bajo menor a... O sea, no, menor a... El rango más bajo se encontraba como mayor a 15 años, 16 años. Y de hecho en una película que estrictamente, a pesar de que sé que no es para adultos, presenta un contenido bastante fuerte en ese aspecto, que es Plaga de Perros, es más 13, entonces no lo sé yo, pero como que ahí el rango etario no me hace sentido en ningún caso. Y siendo justo, para que estamos con cosas, sabemos que el morbo de ver algo que está prohibido dentro de todo, que no debieses verlo, es llamativo, es sabroso, le da más emoción a la situación. Por ponerme ejemplo de ese aspecto, yo crecí viendo Los Simpsons, Futurama, los huevos Cartoons y Happy Tree Friends, como con 6 años más o menos, mientras que a la par veía los clásicos de Cartoon Network, todo el catálogo de Disney, varias películas de DreamWorks en ese aspecto, animes que dan en la tele abierta, una que otra producto de Nickelodeon y los 3 más grandes de la animación chilena. Y para mí el gran como pero a la hora de ver como ciertas cosas para adultos que no tenía que haber visto siendo tan joven, recaía en chistes que sencillamente no entendía. Pero por ejemplo, si me pongo a hacer reflexión y memoria, había chistes que no entendía en la misma programación que se supone que es para todo público y en la que uno malamente dice que es infantil. Como por ejemplo, hay un chiste que yo no entendía de Los Chicos del Barrio y que lo vine a entender de viejo, que es el chiste en la que en número 1 y número 5 parece que pillan a una pareja que están en un auto, y número 2 dice así como huele a queso, huele a pescado, así, y por obvias razones ya sabemos que estaban haciendo esa pareja, pues bueno. Pero ¿cómo se llama esta wea? Pero claro, el hecho de ver Los Simpsons o ver Futurama, ya viéndolo y pensándolo como adulto, me he dado cuenta que habían cosas que no tenía por qué saber a los 6 años qué cosas eran. Pues bueno, el hecho del snusnu, yo por mucho tiempo le llamé a tener las relaciones sexuales a snusnu, estaba dando pendejo, pues bueno, snusnu. Entonces ahí te das cuenta del tema de que, a pesar de que se puedan denominar animaciones para adultos, entre comillas, para adultos, el hecho de ofrecer este tipo de situaciones donde se ofrecen recursos como el uso de sustancias, la violencia, las groserías, las relaciones cárnicas, funciona más como un gancho para atraer a un público que sabes que no deberías atraer, pero que lo necesitas porque te dan los números. Te pueden dar los números, las visitas, las reproducciones que necesita tu proyecto. Aspecto que en su momento hablé con los 6 puntos importantes para la animación. Otra gran posible respuesta del por qué la animación para adultos pareciese verse de la misma manera recae con la siguiente. Lo voy a responder con una pregunta en ese aspecto. Si tú fueras inmortal de tal manera que nunca envejecieses y que jamás vas a ser herido, ¿te aburrirías de la vida o harías de todo en ella? Y aunque suene tonta esa pregunta, el mensaje recae súper simple, pues bueno. Si no tuvieses las limitantes para hacer las cosas, ¿por qué hacerlas? Bueno, una de las respuestas a esta situación, citando a Romeo Santos en una de sus canciones, una aventura es más divertida si huele a peligro. Y con ello, si uno lo piensa de esa manera, las restricciones en la animación llevan a creatividad, pues bueno. Y por ende, para plantear un tema que no se debiese plantear, porque supuestamente lo pueden ver gente que no va a entenderse estos conceptos, te las ingenias para que sepan que ahí hay algo que tal vez no tienen que saber ellos, pero que hay algo allí. Y con esto me refiero, por ejemplo, al mítico ejemplo mítico ejemplo de un show más con las alitas de pollo. Toda esta altura ya sabemos que las alitas de pollo representaban el consumo de alcohol, pero por evidentes razones no ibas a poner a los personajes tomando licor, pues bueno. Entonces, ese tipo de recursos para ingeniártelas
a sacarle el pillo a las situaciones y poner chistes que pueden estar fuera de tono o fuera de lugar por ser una serie para todo público, malamente dicho, funcionan más y son más ricos y entretenidos que, por ejemplo, el chiste directo. Ver a un personaje que sabéis que se está haciendo pico tomando, como lo puede ser Homero o Barney en ese aspecto, puede que no te dé risa porque estás viéndolo directamente. No está el chiste de, oh, está tomando y está dejando la zorra que está curado. El chiste puede recaer en que está dejando la zorra que está curado, pues. Pero va a depender de la persona que lo vea, pues. En cambio, el hecho de que en un show más, por ejemplo, los personajes recaigan en situaciones como cómicas, muy parecidas a lo que haría un curado, pero con alitas de pollo, es como, mira qué ingenioso, está divertida la situación. Podría ser una posibilidad, el hecho de las restricciones. He sabido, por ejemplo, la historia de Dana Terrance con The Old House, que sabemos que Disney censuró un montón de cosas que tenía originalmente pensada ella para incluir en su serie, que al final no lo hizo, y que muy probablemente veamos en ejecución con su nueva serie de Caballeros de Guinevere, la cual, sorpresa sorpresa, es una animación para adultos que de momento está utilizando estos recursos de lo visceral y de lo grosero en la forma de hablar, pero vamos a ver si es que en volada remonta de una forma espectacular su forma de llevar a cabo la historia y la narrativa y el uso de los personajes. Y por último, como una posible respuesta al por qué pareciese que la animación para adultos es similar en ese aspecto, podría ser la forma en la que uno ve la animación para adultos. Y el hecho de que estos recursos existan y hagan ruido es porque la gente quiere que haga ruido. O sea, la gente reclama y por ende hacen ruido con ella, porque o pueden sentirse identificados con ellos y por tanto no quieren verse reflejados en estos personajes animados, o directamente están viendo algo que les recuerda una situación que no es agradable. Como por ejemplo lo podría ser en ese aspecto las situaciones ordinarias que pasan en Hazbin Hotel, las situaciones demasiado sexosas. Que es entendible que, por ejemplo, a alguna persona adulta no le llame la atención, o podría quejarse porque estrictamente le pudo haber pasado a esa persona haber convivido con una persona que te daba todo un doble sentido, o directamente ser una persona que nunca ha tenido relaciones íntimas con otra persona en el ámbito carnal, y por ende se siente incómodo al ver este tipo de situaciones. Son ejemplos de lo que podría ser. Y claramente uno con la animación para adultos hay que ser sinceros. Va a depender mucho de lo que tú quieras ver en ella. Y por eso, por ejemplo, en mi video de los puntos de importantes de la animación, ese tema del gancho y el saber a qué público vas a querer dirigirte es relevante. Porque hay que ser sinceros. Yo no voy a ir a ver, por ejemplo, una serie para verla y criticarla de forma filosófica, como lo va a hacer Padre Familia, si Padre Familia lo que tengo que hacer con ella es apagar el cerebro y reírme un poco. O viceversa, no voy a ir a ver una serie como por ejemplo My Night Gospel esperando a morirme de carcajadas por las situaciones, si lo que realmente la serie busca es ponerme a filosofar con respecto al sentido de la vida. Hay series que lo logran mejor que otras, por supuesto. Hay series que sin ser para adultos lo logran, por supuesto. En el ámbito de las películas también pasa. Hay que ser críticos en ese aspecto y no dejarse llevar por tanto el comentario de no, es que la animación para adultos siempre es la misma con los mismos recursos, porque es entendible que ocupen los mismos recursos. Tienen todas las libertades para hacerlos. ¿Por qué no hacerlo? Es la mejor forma para llamar a un público que no debería hacerse para obtener visualizaciones. ¿Por qué no utilizarlo, aun cuando está mal? Si te sientes reflejado en estos personajes, está bien que te sientas reflejado en un personaje que, por ejemplo, sea ordinario para hablar, que sea un borracho, que sea violento. Si te estás pudiendo ver reflejado en él y te disgusta, es importante que te des cuenta que te está disgustando y que por ende tienes que cambiar tú. Actualmente con la animación, tanto para adultos como para todo público, mejor dicho,
O no, me retracto el para todo público, porque es un término que a mí personalmente no me gusta. Es un pésimo disfraz ese para todo público cuando uno tiene que decir para todas las edades. Porque para todo público no existe, no puede ser para todo público. Porque estrictamente hay gente que no la va a ver en frente a situaciones. Pero bien, volviendo al tema original. Con respecto a la animación. En general. Vivimos en tiempos muy extraños. Y de hecho, estos mismos recursos de los que tanto se queja la gente del humor de adulto, es algo que se ve día a día, pues bueno. O sea, no hay que ser un gran pensador para decir que el hecho de que se ocupen hartas groserías es algo del día a día, pues bueno. Vemos a nuestros, por ejemplo, vemos a nuestros cercanos discutir y pelearse de formas muy violentas por opiniones políticas. Vemos una sociedad que, por ejemplo, prefiere refugiarse en no saber que las cosas están ocurriendo fuera de sus comodidades. Y ves a otros que prefieren caer en el consumo de sustancias, po, weón. Vivimos en una sociedad que después de la pandemia quedó afectada emocionalmente, weón. Y que la depresión es cada día más común. Vivimos en una sociedad donde el miedo es súper común, weón. O sea, no hay que ser sincero, o sea, no hay que ser gran adivino como para decir que cuando, por ejemplo, se inició el conflicto de Rusia-Ucrania o de Israel-Gaza, weón, ¿cuánta gente no empezó a temblarle la mano o empezó a directamente temblar de miedo pensando en que aquí se acaba el mundo, weón? La animación lamentablemente le toca sufrir un papel importante en este mundo, weón. Un mundo donde actualmente mucha gente se reclama entre los unos y los otros si algo es muy conservador, si algo es muy liberal. Pero al final del día da igual eso, porque estrictamente uno, siendo un adulto ya formado, con características amplias, debiese ser capaz de justificar y decirle a su hijo o al menor de edad de turno que te está preguntando a ti qué significa esta situación que está pasando en la animación, de decirle esto pasa por tanto, y no mentir. Basta ya de esa ridiculez de weón decir que no, que todo está malo porque todo es liberal o que esto está todo malo porque es conservador. No, weón, ya basta esa weón. Es hora de mirar y decir, ¿sabes que está mal esto? Porque estoy chato de ver que los personajes sigan diciendo groserías, weón, cuando la realidad es que yo no hablo con tanta grosería, weón. ¿Sabes que mejor no lo veo? Pero no veo la serie, punto. ¿Sabes que esta serie me llama la atención porque se ve filosófica, weón? Y en estos momentos necesito pensar. Eso es lo que debiese pasar con la animación para adultos, weón. Así que eso. Ese fue el video de esta ocasión. Dale like, suscríbete y nos vemos luego. Besitos.